Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Buenas noches, amables televidentes. La Corporación Cívica Daniel Aguilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy tenemos con nosotros en estudio al periodista Óscar López Noguera. Óscar López trabajó hasta hace muy poco tiempo, hace alrededor de un mes, en el área de prensa de la Alcaldía de Cali, y estuvo a cargo de hacer reportajes y programas periodísticos de cubrimiento de la ciudad en diversos temas ciudadanos. Pero él no es un periodista novel, es por el contrario un veterano del periodismo, y hemos querido invitarlo para que nos cuente a nosotros, a ustedes y a mí, un poco de su experiencia, un poco de cómo se ha ido formando como periodista, cuáles son sus criterios, también cuáles son sus proyectos a partir de ahora en este cruce de caminos que ha hecho después de que ha salido de la Alcaldía de Cali en los últimos 2 meses. Óscar, buenas noches y gracias por estar aquí. José Alberto, buenas noches y un saludo a todos los televidentes que a esta hora, como ustedes, están llegando la mayoría de sus casas a descansar. Y pues bueno, muy buena la oportunidad para conversar con todos ustedes. Óscar López, usted es un vallecaucano adoptivo. Pues relativamente. Tengo la familia de mi padre, es vallecaucana, es del municipio de San Pedro, que queda entre Buga y Tuluá, muy conocido por ser sede del Festival Nacional de Bandas. Y es una familia muy tradicional de ese municipio, tan tradicional que los bisabuelos todavía tienen la banca. Se alcanza a leer los nombres de los bisabuelos en las bancas, que era una costumbre que había en el Valle del Cauca, en esa zona, de que las familias le brindaban a los parques bancas y además se encargaban de cuidarlas. Hoy en día pues realmente eso se ha perdido en los municipios. Entonces la familia de mi padre es vallecaucana, yo sí nací en Bogotá y me crié en el Guamo, Tolima, yendo para Neiva. ¿Y hace cuántos años vino por primera vez aquí al Valle? No, mi familia está radicada hace 27 años y yo laboralmente pues toda la carrera la he forjado desde Cali. Realmente yo terminé en Bogotá mi carrera en la Universidad Javeriana y yo por carambolas, cruces de caminos, en esa época estaban haciendo el noticiero 90 minutos. Y Ignacio Grefestein, que fue el gran gestor de la franja de 90 minutos, cuando duraba 90 minutos, una hora y media, era mi profesor en Bogotá. Entonces él me dijo, necesito gente en Cali que quiera trabajar. Yo pues obviamente estaba en el proyecto de grado, y el proyecto de grado, coincidencialmente, en unas vacaciones, yo me vine a pasar mis vacaciones y me unieron con otro grupo. Cuando yo regresé a Bogotá, pues cuando uno está en la tesis es algo muy, digamos, muy de decisiones propias, y al encontrarme que yo estaba con un grupo, con unas niñas que yo realmente no había trabajado en la carrera y no eran como muy afines, entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer de tesis de grado? Fui y hablé en su momento con el padre Joaquín Sánchez, bugueño, vallecaucano y el hoy rector de la Universidad Javeriana de Bogotá, y le dije, bueno, padre Joaco, nosotros le damos la confianza de decirle padre Joaco, y todo el que pasa por la Javeriana, Cali, Bogotá, le he dicho Joaco. Padre Joaco, ¿usted qué me recomienda? Dijo, pues piense en algo que usted de pronto se pueda ir para el valle. A ver, ahí está Grefestein armando un equipo, ¿por qué no habla con él? Le dije, no, yo me había propuesto ir a Cali y allá vive mi familia. Entonces llegamos a un convenio con Ignacio Grefestein, que él me ayudaba con el tema de poder contar con algunos apoyos del noticiero, y la condición era que yo hiciera la tesis y trabajara a medio tiempo. Entonces así fue, yo empecé como coordinador de archivo y empecé editando en el noticiero una novela de televisión. A mí me tocaba quitar las partes más fuertes, esa era como la directriz, una novela Amándote. Pero no era censurador. No, sí, pues tenía uno que tener un pudor, digamos, como en la parte de edición, porque realmente había partes muy fuertes y era un horario de 12 del día. Yo no sé si muchos de los clientes recuerdan el noticiero 90 minutos, fue una franja que empezaba de 12 a 1:30. Era un programa, era la novela, la que les cuento, Amándote, después venía, y después pasaron otras novelas, venía un programa de producción propia, que inclusive presentó algunas veces Rodolfo Valdés, otras era Santa Cruz, y después ya venía el noticiero.
Ya eso fue el comienzo de esa franja. Entonces con ellos estuve un año, acabé mi tesis, casi no la acabo porque cada vez que iba a Bogotá tocaba cambiar todo, o sea, eso por larga distancia, era muy difícil hacer una tesis, y mi tesis fue sobre Telepacífico. Nosotros hicimos un trabajo, en ese momento el canal cumplía 4 años, entonces hicimos un análisis de cómo iba el canal. Recuerdo que entrevistamos en su momento al doctor Fernando Calero, que hoy en día trabaja en la Javeriana, él era el gerente, a Beatriz Barros, a la gente de los mismos medios que han hecho posible que el Pacífico haya crecido, como los gerentes de los noticieros, el doctor Álvaro Tobón, que hoy en día es presidente de la Fundación Plaza de Toros, él era el gerente de Noticinco. Y estando en esa, digamos, esa evolución fui conociendo el canal y el medio, que realmente era lo que había en ese momento. En ese momento no había canales locales, no había canales por cable, digamos, con esa fortaleza que hay hoy. Entonces era Telepacífico, era el referente. Estando en Telepacífico pasé a NTC Noticias. NTC fui el primer corresponsal en la historia del noticiero, empezó en el 92 y trabajé con ellos. Realmente fue la primera experiencia nacional. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en 3 medios nacionales como corresponsal desde Cali, y eso además lo he alternado. Yo puedo decir que soy de los pocos afortunados que trabajan en la mayoría de noticieros del canal. Óscar, en ese camino periodístico que usted ha tenido, ¿dónde ha predominado su presencia? ¿En la radio, en la prensa escrita, en la televisión? No, en televisión realmente, y como corresponsal. Yo estuve con NTC, después estuve en una época muy bonita, que tal vez es de las que uno recuerda con mayor, digamos, reconocimiento y con mayor satisfacción, que fue cuando trabajé con el noticiero AMPM. Era una época en que estaba como director Germán Castro Caicedo, y Germán Castro Caicedo es un gran periodista y un gran director, porque hay grandes directores que no reflejan todo cuando enseñan, o cuando dirigen, o cuando coordinan un grupo. Esa época me correspondió cubrir, recuerdo bien, la época del cartel de Cali. Lo que llamaban cuando llegó el famoso bloque de búsqueda de la policía, del ejército, y recuerdo muy bien un día que Germán Castro Caicedo me dijo con estas palabras: Tigre, no se pongan a andar detrás de los militares o los policías como están haciendo los demás. El día que cojan a algunos de los señores estos que están buscando, va a haber una rueda de prensa y seguramente lo van a llamar. Yo necesito que usted se me vaya es al Cauca, que se meta a las historias, que me busque historias en Cali, que vaya con la cámara. Yo no tengo inconveniente que usted me vaya para el Chocó 2 semanas a buscar una historia, siempre y cuando la historia quede muy bien hecha. Entonces, recuerdo que por esas carambolas y esos cruces de caminos, una vez con una fuetera, entre comillas, unos fuetazos a un indígena, un 24 de diciembre, yo casi no llego pues a mi casa a celebrar la Navidad. Llegué a las 11:30 de la noche esperando a Juan Balo Cauca que le dieran fuete al indígena. Y esas eran las historias de AMPM. AMPM fue una forma diferente de contar un país, fue una forma diferente de hacer periodismo. ¿Era un periodismo más de reportería, de crónica? Sí, era otro molde. Yo afortunadamente he tenido como la oportunidad de trabajar en otro tipo de noticieros. Eso además era antes de los canales privados. Yo pienso que la televisión, a nivel de propuestas en Colombia, ha tenido antes de y después de los canales privados, en la parte, digamos, sobre todo en la parte informativa. Antes eran noticieros que era un noticiero por día, ya fuera el de las 12 del día o el de las 7 o el del fin de semana. Entonces había más tiempo de preparar otro tipo de informe, había otra forma de viajar, de contar, de buscar historias, y más este tipo de noticieros como más alternativos, no tan de los grandes medios económicos. Entonces fue una experiencia muy bonita con AMPM. Estando ahí entre NTC y AMPM tuve mi primera entrada a Noticinco. Noticinco fue a nivel regional muy grande. O sea, empecé en 90 como editor y después fui gerente de producción de comerciales y videos. De ahí pasé a NTC, de NTC, estando en NTC tuve una de las oportunidades de viajar al exterior. La historia es muy bonita, no la puedo contar rápido. Yo una vez tenía una invitación a Club San Fernando, un día del periodista. Entonces yo no iba a ir porque yo estaba en otro evento y un compañero me insistió: vamos al Club San Fernando, al recordado Club San Fernando. Qué lástima que cuando era un emblema de Cali, entonces era la comida de ellos para los periodistas, y nosotros casi que no llegamos, y cuando íbamos entrando estaban en las rifas. Entonces la rifa en esa época eran pasajes de American Airlines, y justo yo entrando, no, que el pasaje de Miami se lo ganó Óscar López. Entonces me gané el pasaje, ya pasaje en mano, y dije, bueno, ¿yo qué hago con esto? Y mira a ver Mickey Mouse, ya
ya paseamos, te voy a ir a tratar de estudiar, voy a tratar de mejorar mi inglés, y estuve en Estados Unidos, en Atlanta, viviendo. Fui a estudiar inglés y allá tuve la oportunidad de hacer un intern, una práctica, que es diferente a lo que se maneja acá como el practicante, sino un intern de 3 meses en la CNN, trabajé en el servicio español, CNN Spanish. Y en esa época ya estaba Claudia Palacios. Ángela Patricia. En esa época estaba Ángela Patricia Yaniot, estaba Armando Plata Camacho. Ajá. Y estaba Vizcar Blanco. Yo tuve la oportunidad que a mí me apoyara Ángela Patricia y también el Chupo Plata, Armando, no le hemos dicho el Chupo, los que lo conocemos, para poder gestar que pudiera hacer la práctica sin necesidad de pagar el seguro. Digamos, yo como no pertenecía a una universidad norteamericana, no había estudiado en los Estados Unidos, no tenía ese inconveniente, porque ellos tienen allá leyes muy concretas. Sí, sí. Entonces pude con el seguro donde yo estaba estudiando inglés cubrir para poder estar allá haciendo la práctica, pero era muy diferente a lo que se hace aquí. Allá yo estaba encargado de apoyar a la Patricia de nuevo con el tema de los libretos, y no como acá que el practicante termina haciendo notas y cosas. No, allá es muy diferente el sistema. Además, CNN tiene un sistema matriz de información audiovisual. Todo lo que está pasando en el mundo está en una central de noticias, y prácticamente eso va funcionando, distribuyéndose para cada sistema informativo. Ellos en esa época tenían 6 diferentes sistemas. Uno era el de Spanish, el español. Ya. Entonces ahí estuve con ellos, y después al regresar, pues cuando uno va y viene y le va bien, afortunadamente Noti5 se interesó en mis servicios. Traté de estar con los 2 medios, el nacional y el regional. Al final de cuentas opté por el regional, que no lo había hecho, y fue mi primera gran experiencia con Noti5 como periodista. Una experiencia muy bonita. Siempre le estaré agradecido sobre todo a los directivos, y especialmente al director a quien fue el director de Noti5 mucha época, que es Albeiro Echavarría. Ahorita tú me preguntabas por los directores hay como todo, y yo sí he trabajado con directores muy grandes, afortunadamente nacionales, pero también a él le debo mucho. Además, el medio regional te enseña a solucionar las cosas inmediatamente. Yo tengo un eslogan que si la gente viera todo lo que pasa detrás de cámaras, vería todos los noticieros, todos los programas. No se alcanza a imaginar el esfuerzo muchas veces que hay que hacer. Eso es muy importante que tú lo menciones, porque es verdad, el televidente e inclusive también el oyente en la radio no se imaginan que para hacer este programa que estamos haciendo nosotros aquí, detrás tiene una cantidad de gente y una cantidad. Usted me estaba llamando ahora, ¿dónde viene? Yo voy a la 39, voy subiendo. No se alcanza a imaginar la atención, todo lo que se vive, pero creo que es por eso es que uno está en esto, en la televisión, porque ama el tema. Este es el gusanito que lo mantiene a uno ahí. Sí, señor. Y Noti5 estuve 1 año y medio en la primera etapa como periodista. Cubrí sobre todo política. Alguna vez me llamó el director y me dijo, oiga, necesitamos mostrar los candidatos. En la época era el Congreso, entonces, pero yo necesito que me haga algo dinámico, porque es que esos candidatos son muy acartonados y las preguntas todas son de cajón. No, y además en la época eran más, digamos, más tradicionales. Ahora hay muchas personas jóvenes, como más frescas. En la época eran los mismos que llevaban 4, 5 periodos, 3 periodos. Entonces me inventé unas crónicas urbanas. Ahí empecé bueno, los candidatos al Congreso, pues lo importante es que los vea la gente, ¿cierto? Que uno lo contar, pues quién es y todo eso, pero que. Entonces me acuerdo con el doctor Luis Fernando Londoño Capurro, hoy presidente de Socaña, se me cruzó la cabeza y le dije, doctor, ¿por qué no vamos a la Plaza de Caicedo a hacer su nota? Oscar, la Plaza de Caicedo, pero caminamos a la Plaza de Caicedo, y ahí lo pusimos a caminar. Y la gente desprevenidamente se les iba acercando y también les iba haciendo preguntas. Entonces yo dije, entonces el director al ver esa crónica dijo, necesito que me lo saques a todos. Esa vena o esa intuición de cronista, porque de alguna forma lo que hemos averiguado un poco del perfil de Óscar López es que a usted se lo reconoce como cronista realmente, tiene como esa tendencia en el ejercicio periodístico. ¿De dónde viene? ¿Fue mera intuición o fue un propósito de ejercer el periodismo con ese énfasis? Yo pertenezco a una generación que ser periodista no es tan fácil como la de ahora. Ahora ya hoy en día existe más la libre decisión. Yo pertenecí a una familia muy tradicional, pertenezco a una familia de esas conservadoras tradicionales, más no godas. Entonces, y a un colegio tradicional. Yo estoy en Bogotá, en un colegio como el Mayor del Rosario, lastimosamente cerró hace 2 años. Dejaron quebrar una institución de 450 años.
Y uno levantarse en el colegio. Que eso fue así. Sí, y siendo que tiene universidad. Claro. O sea, hoy en día todas las universidades buscan tener colegio para que el muchacho Y esta o es la la niña única siga. universidad que anula su base. Sí, eso fue un problema administrativo, pero fue más, digamos, para no desviarnos, fue algo más como el tema del lote. Ajá. Que necesitaban en el norte de Bogotá. Usted sabe que a veces los intereses comerciales pesan más que los tradicionales. Entonces uno levantarse un colegio tradicional y decir, voy a estudiar comunicación, hombre, pues López ya, quién sabe qué le pasó, se le corrió la teja. Y ya se volvió bohemio, medio hippie. Sí, pero a mí siempre me llamó la atención el periodismo. Es más, yo digo que uno lo marca mucho los juegos infantiles. Yo jugaba solo la Vuelta a Colombia, que a mi hermano le gustaba, a mi hermano generacional no le gustaba, y yo cogía las tapas de gaseosa y jugaba a darle 3 golpecitos, y entonces uno era niño, el otro era campaña, y eran como los ciclistas, después ya patrocinio, y ven y el Condorito corredor, me acuerdo, yo narraba yo mismo las carreras, y me imaginaba los temas de la línea, igual los partidos de fútbol, cuando los mundiales uno jugaba, y yo siempre quise ser periodista deportivo, pero la primera experiencia que yo tuve a nivel de Bogotá, y donde empecé prácticamente, que se llama Cromadeportes de Cromavisión, yo no sé, hubo algo a mí que me desinfló. Primero que todo el periodismo deportivo es el fin de semana, aunque a mí siempre me ha tocado trabajar los fines de semana, pero era como el tema pues de hombre. Y segundo, el ambiente del periodismo deportivo neto en Bogotá, no me llamó la atención concentrarme solamente en encasillarme en el periodismo deportivo. Entonces, allá en esa época trabajé con Carlos Alberto Bermúdez, no sé si usted se acuerda de muchos televidentes que decía que viva el fútbol de Nacional. Hoy está radicado en Medellín, narra los partidos de Itagüí, y con Humberto Salcedo Jr., que le decíamos en el medio, le decían palabra de Dios. Humberto Salcedo Jr., no sé qué esté haciendo, no volví a verlo realmente en televisión en Bogotá. Y me encantaba el deporte, lo traté de hacer como periodista, pero dije, no, lo veía como difícil de quedarme solamente en deportes. Entonces, no, pues voy a hacer, ahí sí empiezo, por eso tal vez es la combinación entre un periodismo más de calle, más de crónica, más de salir, más de buscar las historias, que el periodismo de estar solamente cubriendo lo que me digan a mí, que digamos como el día a día de la agenda. Me gusta más salir, y es más, el tema del Cauca, por ejemplo, creo que hace muchos años que hemos venido cubriéndolo y conociendo qué está pasando de viva voz. Tan es así que a mí pasa algo de Tantolivío, inmediatamente está llegando el mensaje, claro, porque conozco todos los líderes y todos los antecesores del tema. Y exactamente, ahora que en esta coyuntura el país se está viviendo el conflicto de cara al Cauca, o que el Cauca le está plantando la cara al conflicto, mejor dicho, es claro que tú eres un referente en el medio periodístico, porque todo el mundo conoce de la trayectoria de información que has logrado recabar desde hace muchos años, y como tú lo dices, muchos líderes indígenas saben que Óscar López ha hecho ese recorrido. No, y es que hemos avanzado paralelamente. O sea, cuando yo estaba también en las primeras de cambio, estaba Jesús Piñacue empezando, claro, con su liderazgo. ¿Y te tocó cuando le dieron a él también los fuetazos? En esa época yo estaba en Bogotá, me tocó mandarlo a cubrir. Y también hay un problema una vez con un corresponsal de Popayán que no lo mandó, se chivió. Y en esa época el director era Yamí Amat, de Noticias de Caracol, entonces se imaginará la bravura cuando no vio que no llegó este muchacho con esa información. Yo pienso que, digamos, he podido tener las oportunidades y haberme adelantado a los temas, como es el Cauca, hace muchos años, de viajar, de perder el miedo, de dejar un poquito como el tema de, hombre, pues voy a ir directamente a donde están pasando las cosas. A mí no me gusta ser el periodista que escribo o digo o lo que me cuentan. Yo lo tengo que ir a ver. Muchas veces he tenido experiencias muy amargas. Por ejemplo, ahorita que hablaba de la época de MPM, cuando el avión de American Airlines, que la gente piensa que el periodista es deshumanizado, ¿no? Que uno llega y que ve los muertos y que ve la tragedia, pero que uno no siente. Y obviamente llega un momento en que uno también se hace ese interrogante, pero ahí, por ejemplo, en el avión de American había gente amiga que estaba recogiendo sus muertos mientras uno estaba cubriendo. Entonces, ver cómo la gente se doblaba, el dolor y todo eso, fue una experiencia, por ejemplo, dura, y que todavía la tenemos ahí latente, de todo eso, pues digamos, y cubriendo esa situación, recuerdo que nosotros le pedimos a un helicóptero que nos hiciera un sobrevuelo
para poder grabar. Desde la parte alta se veía pues el avión, se veía todo como la situación, y al mismo helicóptero, el piloto dijo súbanse, y bueno, pues, con el camarógrafo nos subimos, estábamos grabando cuando de pronto era que comenzamos a ver que subían las bolsas al mismo helicóptero, era el helicóptero que estaba como tal sacando los cuerpos, los restos mortales de las víctimas, y cuando de pronto es que los van poniendo al lado de nosotros, las bolsas, son cosas que le pagan a uno, y obviamente que pues impactan más. Entonces, pues ha sido una vida... En el tema del cubrimiento del conflicto interno colombiano, además de ese seguimiento que usted le ha hecho al Cauca, a esos fenómenos de enfrentamiento, o mejor, de humillación y de hostigamiento que siempre han recibido los pueblos indígenas en el Cauca, tanto por el lado de la guerrilla como por el lado de los militares, a nivel de la pelea guerrillera que ha habido en este país, ¿le ha tocado a usted estar en otro tipo de zona del país o en hechos del conflicto que lo hayan marcado de manera especial? Bueno, alguna vez tuve la oportunidad de estar en el Guaviare, 15 días. El objetivo era buscar cuando las marchas cocaleras, como buscar qué va a pasar. Cuando el general Bedoya. Sí, señor, entonces estuvimos allá y tuve la oportunidad un día de estar, pues desde que llegamos uno sentía como que alguien te está observando, que alguien te está siguiendo, y cuando llegamos allá al Guaviare, el primer impacto fue que el gerente de la Caja Agraria me mandó a llamar. Digo, vea, periodista, tengan cuidado, que esto es así, nos dijo todos los... ¿Y qué nos iba a pasar? Afortunadamente yo le puse el tema de un tío que había trabajado en la Caja Agraria como instructor nacional, lo conocía perfectamente. Entonces, con mayor razón, el Señor me dio como una guía. Entonces, dicho y hecho, el primer día nosotros estuvimos en San José, el municipio, la capital del Guaviare, y en San José, obviamente, fuimos abordados por la fuerza pública. Bueno, ustedes qué están haciendo, en fin, logramos quebrar el hielo. Al otro día fuimos a conocer el avión fantasma, y ese día por la tarde tuve una experiencia de esas que usted dice con la guerrilla, de combate o de sustos. Es que el helicóptero en que íbamos también fue hostigado. Inclusive nosotros, cuando yo sentí fue que el artillero que iba al lado empezó a disparar. Nosotros, ¿qué pasa? No, que es que de abajo nos están tirando. ¿Cómo así? Claro, le están disparando la guerrilla al mismo helicóptero. Al otro día, sin pensarlo y sin haberlo promovido como en sí, fuimos a un pueblo que se llama Calamar. Recuerdo que ya estaban presentando los Tupamaros ese día. Piensa que en la otra Colombia puede pasar de todo, pero menos que va a encontrar con los Tupamaros cantando, tocando en un pueblito en medio de una zona absolutamente... una zona totalmente roja. Ajá. Entonces en Calamar, Guaviare, estábamos allá cuando el mismo alcalde dijo que no necesita el comandante Frank. Yo sabía para qué, dónde iba como el tema, y ya nos sentaron con un comandante Franky, yo creo que esos que usan canana y todo en esa época. Y lo mismo, él también pues se rompió el hielo, ¿qué están haciendo? ¿En qué están? Nos dijo, mira, de Calamar al retorno a otro municipio, nosotros respondemos por ustedes si les pasa algo. Pero después de las 5:30 de la tarde no pueden andar en la carretera. Dicho y hecho, cuando uno le dice que no haga eso, preciso el carro se pinchó y llegamos tarde, el susto, llovió, nos devolvimos pues y nos tocó pasar tarde por el retorno. Porque el retorno era un municipio eminentemente paramilitar. O sea, entonces, el poder central, digamos, el poder de la fuerza del Estado estaba en San José. En el retorno, los paramilitares. En Calamar, la guerrilla, las FARC, en pleno. Es más, creo que uno de los comandantes, si no recuerdo el nombre, nos dijo, vea, si ustedes quieren, los llevamos donde están los viejitos. Yo no asimilé para qué era, qué me estaban diciendo. Que es que río arriba lo llevamos de los viejitos era que yo perdí de pronto la oportunidad de haber hecho algo con Jacobo Arenas. No, con los viejitos, con tiro fijo o algo. Pero yo no tenía en ese momento el poder de decisión, sobre todo no tanto sobre mi vida o mis decisiones pero yo siempre he pensado con la parte técnica, mi equipo, que le vaya a pasar algún camarógrafo, claro, por un ímpetu que uno tenga de una noticia, y ya había visto casos aquí en Cali ocurrieron. ¿Alguna vez le ha ocurrido que paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes
lo hayan amenazado, lo hayan coaccionado a que, bueno, se detiene o aquí usted pues va a en las zonas nunca me han amenazado directamente, unas irracionales amenazas, inclusive tuve que ausentarme 3 días de un noticiero, pero fue por unas denuncias que se hicieron. Y en las zonas, pues uno sí siente, a ver, recuerdo una vez que fuimos a hacer una historia arriba de Miranda, eso es un sector de Miranda arriba, no me acuerdo el nombre, es la mina. Uno se demora, inclusive fue en el carro, en el jeep que lleva a los campesinos, lo que aquí llaman en la guala, y allá también le dicen guala, y subimos en el carro hasta la zona, y yo sí sentí que algo estaba pasando, con unos muchachos en unas motos, entraban, se devolvían, pasaban, y uno sentía la presión, ellos nunca fueron, digamos, directos, pero bueno, ustedes que como que vinieron, la idea era que nosotros estábamos mostrando como una escuela nunca había tenido profesor desde hace como 4 años, porque en todos los profesores que llegaban los amenazaban y tenían que irse. Ese día sentimos la presión porque estaban de civil, pero yo sabía que eran ellos, pero también uno tiene dudas de que fueran los paramilitares. En otra oportunidad, digamos que con los paramilitares realmente no me tocó cuando estuvieron en el valle directamente, pero sí una vez en Buenaventura lo sentimos que no fuera de acá. Y la última vez que algo me pasó así, como hice un cacharro, fue Santander de Quilichao. Nosotros entramos a una zona de explotación ilegal de minas. Eso fue un trabajo que hicimos para el noticiero 90 minutos del año anterior. Un campesino desprevenidamente dijo, métase por acá, y una vez yo lo llevo más bien, y nos bajó, y nos dejó prácticamente cámara contra el plano de las retroexcavadoras que están acabando, porque todavía lo siguen haciendo, con el río Mondomo. Entonces, cuando pasa eso, bueno, nosotros grabamos, en fin, y un muchacho dijo, ustedes que nos van a dañar a nosotros lo que estamos haciendo, que pilas, que bueno. Nosotros, ahí mismo pues uno recapacita rápido y le dije al canal, no, vámonos ya que eso se está poniendo feo, se puede dañar. Y en la salida nos pararon dos señores bastante fuertachos, acuerpados. Nos dijeron, bueno, ¿usted cuánto vale eso que lleva ahí? Le dije, pero que la cámara no está en venta, no, el video ese que ustedes llevan ahí, porque ustedes eso no lo pueden sacar, ¿no? Nosotros sabemos dónde vive en Cali, sabemos dónde trabaja. Y dije, pues bueno, yo de todos modos no estoy vendiendo eso. Y le dije, no, nosotros vamos siguiendo. El muchacho que iba en el carro, pues ya era canchero y arrancó. Pero sí se quedó uno pensando, y todos nosotros hagamos el informe, afortunadamente nunca pasó nada. Pero después, en los 15 días, sacaron un comunicado amenazando a todos los periodistas de Popayán por el tema de cubrir, que si iban a cubrir el tema de las minas, iban a tener consecuencias. Entonces, era como la retaliación por el tema. Óscar, en todas esas historias tan interesantes suyas, a usted se lo reconoce como cercano y además como corresponsal de trabajos que ha hecho con Daniel Coronel. Y Daniel Coronel se lo reconoce como uno de los periodistas, digamos, los más beligerantes y también más valientes y más incómodos para poderosos del país. Háblenos un poquito de esa relación, de esa experiencia, de si a usted lo ha afectado ya en su ejercicio profesional y en su vida cotidiana, esa relación tan cercana que se le reconoce con Daniel Coronel. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en 2 etapas, NTC, cuando él con Oscar Ritoré, Félix de Bedut, Álvaro García y otras personas crearon un noticiero NTC que era los sábados y domingos a la 1 inicialmente. Entonces fue como la primera experiencia y siempre se ha marcado y se ha matizado por el tema de hacer otro tipo de periodismo y, como usted dice, de ser más arrojados, de no quedarse solamente en el cubrimiento básico mediático, show, por llamarlo de alguna manera, sino que es ir más allá. Después ya tuve la experiencia de trabajar, ahora ya iba para 7 años con Noticias 1 en Cali y tal vez ahora fue más fuerte la postura del Coronel y las posiciones del noticiero, sobre todo en la época en que está el presidente Uribe, cuando hubo los enfrentamientos fuertes, columnista, editorialista, director con presidente. Pues obviamente que cuando en esa época fue muy duro, sobre todo entrevistar a Uribe. Uribe siempre señalaba, decía, es que este loguito, y eso uno llegaba y uno sentía en esos consejos comunitarios,
Lo que una vez que lo esperamos 8 horas en Buenaventura, yo necesitaba preguntarle por un tema del DAS, y nomás tenía que hacerle la pregunta. Y no hubo poder humano, nos dejó con la palabra tratamos de hacerle entre comillas como una protesta con los periodistas de Buenaventura para que hablara con nosotros, y por más que se le insistió al presidente no habló. Entonces sí se siente ese sesgo, obviamente que pasa al revés en otras circunstancias. Por ejemplo, no voy a dar nombres, pero los noticieros más cercanos a Uribe no podían ir al Cauca, y en el Cauca había la férrea posición de que los noticieros no entraban. Cuando el paro de corteros de caña, recuerdo que los compañeros, pues uno tiene sus amigos, sus colegas, pues compañeros, y tenían esa presión de que tenían que cubrir el paro de corteros, pero ellos no podían ir porque había problemas de situación de riesgo para ellos. Pues ¿qué hacíamos nosotros? Le prestábamos las tomas, no las entrevistas, pero sí las tomas, pero tenían esa situación. Entonces son los extremos. Cuando tú estás con, digamos, en unas partes, estar con esa red independiente te abre las puertas, y te las abre más que en muchas partes. Por eso a mí no me da miedo subir, y no estoy diciendo que tengan vínculos con las guerrillas, pero la guerrilla por lo menos nunca nos prohibió entrar a ninguna parte, pero tampoco había una condescendencia, ¿no? Y en otras partes, obviamente, cuando iban a uno de esos consejos comunitarios, sí sentí el resquemor de ciertos funcionarios y la prevención hacia el medio. Y el hecho de que usted esté vinculado a Noticias 1 hace tanto tiempo y a Daniel Coronel, ¿le ha generado conflictos con medios periodísticos de la región que le han cerrado las puertas, que se le han dificultado? No, yo en ese momento no estoy vinculado, yo hace unos meses que no estoy con ellos. No, para nada, nunca lo sentí, todo lo contrario. Yo pude alternar un trabajo con 90 minutos y Noticias 1, y 90 pues yo hacía mi trabajo en Noticias 1, muchas veces se complementaban, inclusive en materia de que presten imágenes o necesito un apoyo con imágenes, que muchas veces pasa, ¿no? Ese tema pero nunca tuve ningún inconveniente. Sí hay como esa, digamos, como esa ambivalencia, digamos, de, bueno, pilas, que es que estos son los diferentes. Este era el medio diferente, este es el medio que de pronto va a boletear, entre comillas, como dicen al funcionario. Aquí en Cali, y hoy lo sentí precisamente en un trabajo que estaba haciendo, es muy difícil que las cosas que uno quiere tapar como jefes de prensa, por ejemplo, que no quiere mostrar, hacerse el loco. Hoy me pasó, no voy a entrar en situaciones, pero hoy estaba grabando un especial que ya verán también los televidentes de Global, Canal 2, una historia de una construcción que está aquí quedada hace mucho tiempo, y por más que intenté que me hablara un funcionario, por más que intenté que me dieran el permiso para ir a grabar, no lo he logrado. ¿Qué me tocó? Con la cámara, con la cámara fotográfica, irlo a grabar por fuera y a mostrar por fuera, y evidentemente me dicen que eso no es un mes, no va a los trabajadores. Entonces, ¿qué quieren? Si me entiendes, que si uno se queda, bueno, no, que es que eso está todo bien, que todo, yo tengo que ir a ver el edificio, tengo que ver y preguntarle a la gente y al común de la gente qué está pasando. Bueno, esa es la diferencia. Pero, y como usted bien lo dice, pues no se trata de dar nombres, pero sí por lo menos de caracterizar las posiciones de los periodistas. Usted definitivamente ya a estas alturas del partido definió que su norte periodístico es el periodismo de investigación, el periodismo de crónica, el periodismo de profundidad, digámoslo, y posiblemente usted lo marcó haber trabajado con Germán Castro Caicedo. Sí, señor, con y de Castro ahí, Caicedo, Coronel. Exactamente, con el Coronel, con todos ellos, porque son periodistas que definitivamente entienden el periodismo no como un baño María de los acontecimientos, sino por el contrario, como un hervidero de los acontecimientos. Hay que ir a buscar debajo de la nata qué es lo que está. Pero denos su opinión o su caracterización sobre el ejercicio del periodismo en general hoy en Colombia. Se lo digo porque pasa que uno encuentra cada vez más periodistas que más parecen relacionistas públicos que periodistas, o pasa que hay periodistas que parecen más ¿cómo se llaman? Estafetas de mandaderos de alguien que periodistas. Y esto en el fondo es un irrespeto al televidente, es un irrespeto al oyente, es un irrespeto al lector. Y el periodista es de alguna forma el notario público de la realidad que tenemos,
sin firma escriturada, como si lo tenemos en el notario jurídico? Bueno, yo pienso que de todos modos el periodismo en Colombia ha tenido un problema de fondo, sobre todo que es un cuarto poder, pero que no tiene poder. O sea, tiene un poder muy fuerte, pero es un campo muy duro en la parte de contractual. Aquí hay un colega que incluso ha hecho un estudio de las condiciones laborales de los periodistas, las condiciones de salud, de seguridad social. Entonces es muy duro porque un periodista por lo general trabaja más que muchas carreras. Un periodista radial por lo general está parado, como corresponde a mi mañana, estar a las 5 de la mañana levantándome y a las 6 en una cabina de radio y al resto del día funcionar. Entonces yo pienso que el problema de fondo del periodismo es un poco, no todos tenemos la suerte o todos tienen la suerte de estar en X, Y, Z empresas, por ejemplo en radio, que son muy fuertes y le dan las condiciones, otras no. Entonces yo pienso que el problema no es que el periodista se vuelva una cosa o la otra, sino que realmente es una carrera que hay que revisar. Otra cosa que fue fatal para el periodismo fue lo de la licencia, que le quitó la licencia, la tarjeta profesional, y eso es un gran error, que el mismo periodismo no reaccionó, porque era darle el estatus al periodismo. Entonces yo siento que en Bogotá se ha avanzado mucho en cuanto al tema, digamos, de otro tipo de periodismo. Es que el periodismo no solamente es el de Caracol y el de RCN, tanto en radio como en televisión. Claro. Pienso que si usted se pone a ver canales como Canal 2 de Global Televisión, Señal Colombia, Canal Capital, hay apuestas por otro tipo de periodismo. La gente se quejaba a alguien, es que son realities, que miren, que es que están embruteciendo a la gente, que mire la violencia, que mire... Y hombre, pues la gente está en la libertad de un canal, tiene su control y tiene la posibilidad de decidir. No le eche la culpa a lo que le están dando, y no le gusta, hay muchas más cosas que ver. Y si no, definitivamente no quiere ver televisión, pues lea, o haga ejercicio, o muchas cosas. Entonces yo pienso que el periodismo, digamos, ha generado son unas vedetizaciones más bien, y unos moldes de personajes, no voy a entrar en nombres a nivel nacional, que han marcado unas tendencias. Entonces, un día un director se inventó que al final de los noticieros había que poner una niña en minifalda muy bonita a dar noticias. Obviamente eso no fue un invento de ese director, eso lo hacía El Espacio o lo hacía El Bogotano. Lo que pasa es que la diferencia es que, es más, alguien me dijo un día, un tío en Bogotá, que los noticieros al mediodía más parecían El Bogotano viejo, porque era sangre, fútbol y una vieja en pelota. Creo que esa es la tendencia. O sea, en vez de ir para adelante, no todos, algunos medios han cogido esa fórmula: sangre, fútbol, explotar el morbo primario y mujeres en pelota al final. Aquí no salen en pelota, pues eran unas minifaldas. A mí me parece curioso con la época de Cartagena que todas las presentadoras devuelven reinas y todas salen a mostrar las piernas, y además las niñas que van de otros medios regionales o van a tratar de hacer lo mismo. O sea, eso es como en los moldes de, digamos, como que pues si esto lo hacen estos grandes, pues nosotros también, pero entonces se les ve, o sea, en vez de ir a hacer como otras cosas, no sé. Entonces, a veces es muy complicado hablar de uno de su campo, de sus colegas, como yo hablaría más que colegas lo que ha cambiado son las tendencias. Lo mismo puede pasar en radio, lo mismo puede pasar en prensa escrita. ¿Y qué pasa en las facultades de comunicación, Oscar? Yo he tenido poco contacto con las facultades, realmente en Cali, sé algo lo que hacen pues universidades como la Autónoma, que es bastante fuerte el tema de inversión, por ejemplo, en equipos, en tener un medio, en tener también una propuesta de escuela de cine. Conozco lo que ha hecho la Javeriana en el tema. Yo pienso que es que las facultades le entregan a los muchachos las herramientas y la formación profesional, pero una cosa es lo que pasa entre el paso de las facultades hasta el campo de acción. Los muchachos pueden llegar con muchas ilusiones, con muchos sueños, con muchas ideas, pero cuando llegan hay un molde creado en muchas tendencias. Aquí no tanto, digamos, yo digo que en Cali afortunadamente los medios regionales y locales dan esa oportunidad y tienen ciertas limitaciones que pueden volverse unas potencialidades si se saben manejar. Los medios definitivamente tienen que tener también un medio económico de qué vivir. Correcto. Eso hay que reconocerlo, porque de lo contrario sería muy difícil. Pero, ¿qué lectura le da usted a que en Colombia
el principal medio de comunicación, que además ya no es un medio de comunicación, es un grupo de medios, hoy está en manos del banquero más importante, o más importante no, el más rico, el más lleno de dinero del país. ¿Hasta dónde el colombiano corriente puede estar confiado de que ese grupo de medios no va a sesgar la realidad que él necesita recibir sin cortapisas? Yo pienso que es que los grandes medios pasaron de las grandes familias políticas. Recuerde usted que El Tiempo, pues toda la vida fue de los Santos, el tema del Espectador, pues era más independiente, pero eran los Cano liberales, El Siglo de los Gómez, conservadores. La pelea del colombiano ahora, con el los, colombiano los también Gómez tiene, los... y a nivel y si seguimos viendo la escala regional, local, también han sido las grandes familias que han tenido un interés político. Del interés político se pasó al interés comercial, porque es que es más fácil dominar el espectro para esos grupos económicos y manejar la información. Nunca un grupo que de un banquero va a salir a cuestionar el 4 por mil o el 2 por mil. Ni el cobro de la Nunca de la un grupo un medio de comunicación cuyos dueños tienen intereses en el tema de la gasolina va a salir a cuestionar el por qué las alzas de gasolina, por qué nomás rebajaron 600, 300, por qué están subiendo por encima. Entonces es más fácil dominar, y se inventaron una palabra que se llama rating, que le ha hecho un daño gravísimo a los medios, porque es que prácticamente el rating lo hacen empresas de ellos. Claro. Entonces obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Yo no sé, hay una cosa curiosa que está pasando con esa pelea entre los dos canales grandes y los prime time, los horarios de ellos, prime time de 7:30 a 10:30, ¿quién gana, no? O Pablo Escobar, pues claro, para la empresa del rating de ellos gana su Pablo Escobar, para la empresa del rating de RCN va a ganar protagonistas de novela. Eso es como el tema, están dominando todo y ellos ponen las reglas del juego, entonces nos ven es a nosotros y ven lo de nosotros, pero no te marcan lo que ven los demás. Ahí está como la esencia. Entonces obviamente cuando tú eres el dueño del medio, pues obviamente ni el director del medio, por más que pueda o quiera, va a sacar algo en contra de su dueño. Pero soñemos hay un dicho que dice, uno le pega patadas a la lonchera. Pero soñemos un poquito, Oscar, ¿qué alternativa hay para garantizar el periodismo libre? Si se puede pensar en periodismo libre. No, yo pienso que sí hay posibilidades, y hay periodistas que lo han hecho, y hay periodistas que se han arriesgado a tratar de tener otro tipo de propuestas. Incluso los mismos canales yo creo que pecan y rezan, ¿no? Un poquito. A mí me gusta una propuesta, por ejemplo, que se llama Habla con ellos, por hablar de lo que estoy viendo nuevo, que sacó RCN, y me parece que es una forma de otro tipo de periodismo más alterno. Obviamente lo que hace Pirri, lo que hacen me parece interesante, me parece muy bueno, me parece que rompiendo los programas de ese tipo de periodismo, que es un periodismo que va más allá del tema tradicional, porque tiene otro tipo de conductor, otro tipo de historias. Obviamente lo que ha hecho en el 1 el 1, lo que ha hecho Holman Morris en Bogotá, con Contravía, de dar una lucha, de tratar de tener un programa que no tenga la pauta comercial, pero que sea apoyado por fundaciones interesadas en mostrar otra Colombia. Y todos esos programas, como digo, no son los programas que según los sistemas de rating sean los más vistos, pero la gente te habla en la calle de esos. Y la gran alternativa, definitivamente, yo la veo en los canales locales. Veo que hay la posibilidad también de hacer otro tipo de formatos, de propuestas, de dirigir y ponerle a la gente. Alguien me decía en la calle, oiga, pero es que los noticieros de Bogotá no muestran sino lo malo de Cali. Le dije, pero si tiene razón, pues que uno puede decirle que no, si no sacan de vez en cuando unas cosas positivas, pero al medio nacional lo que le interesa de Cali realmente es el accidente, el invierno, la guerrilla, el escándalo, exacto, que el daño, digamos, aquí no, yo no he visto la construcción de región desde los medios nacionales, ni la va a haber. Yo trabajé en Bogotá y allá la pregunta era qué hay en provincia, así le dicen, bueno, duro y así suena, pero para ellos esto es provincia, esto es como ya, como Cali, como sí. Sí, sí. Siendo que inclusive muchos Colombia es Bogotá para los capitalinos. Y para los caleños, periodistas o paisas o costeños que se van a radicar a Bogotá, también adoptan esa posición. A mí me parece es como, de vez en cuando les da el regionalismo, ¿no? Pero por lo general adoptan la posición. En estos minutos que nos quedan, Oscar,
Coméntenos la propuesta que vamos a comenzar. Yo me siento orgulloso, le digo a los televidentes, de anunciarles que Óscar López va a estar con nosotros en la familia Canal 2 a partir de la siguiente semana. Él hizo en este año un formato muy interesante que llamó Cali con Voz los sábados, y nosotros vamos a salir con él los sábados al mediodía de este sábado, el primer sábado de agosto, mejor dicho, vamos a estar al aire en un programa que tiene un formato muy ciudadano. Expliquemos un poco lo que usted va a hacer. Bueno, afortunadamente tuve una experiencia de tratar, como usted dice, de hacer otros formatos de televisión, de poner las cámaras en las calles, de ir a conocer. Cuando uno recorre un barrio de Cali en su carro, o en el bus, o en la moto, donde vaya, no mira qué está pasando. De pronto cae el hueco y uno se queda, que el hueco, que mire, pero no habla con la gente, no se comunica. Y tuve la oportunidad de salir a la calle y conocer más a la gente, conocer a los líderes comunitarios, conocer sus aciertos, sus desaciertos, de involucrarme con las temáticas del día a día del caleño. Yo pienso que yo hice una propuesta de un tema de unos huecos, y me dice, pues que los huecos todos son iguales. Y yo le dije, no señor, el hueco del barrio Bretaña es muy diferente al del barrio Caney, y el hueco del barrio Caney tiene una connotación, porque es que ese hueco tiene X tiempo, el de Bretaña otro tiempo, para arreglarlo necesitas es de pronto asfalto, aquí necesitas levantar la vía, pero detrás de cada hueco hay una historia de gente, y de la teoría de la ventana rota, y de tantas cosas en sociología y en análisis que te dan para hacer historias, te dan para buscar crónicas. Entonces la idea es esta invitación que me ha hecho el Canal 2, para mí también es un reto profesional, es una gran oportunidad de estar los sábados a las 12 del día, todos los sábados en el 2, Óscar López con Voz. Bueno, repítalo, por favor, que suena bueno. Es en el hogar, todos los sábados, los sábados en el 2, Óscar López con Voz. O al revés, Óscar López con Voz, en el hogar los sábados en el 2. En el Canal 2. Pienso que es una oportunidad sobre todo de darle los micrófonos a la gente, de tener corresponsales ciudadanos, de tener las cámaras. Yo digo que una cámara metida en un estudio de estos, pues sí, para la hora de la emisión, pero qué rico poderlas tener en la calle, con la gente, hablando con la comunidad. Pero no solamente es que la comunidad me diga a mí, vea, hemos hecho esto, sino también qué problemas tienen de verdad. Pienso que aquí muchas de las situaciones, lo hablaba con un abogado esta tarde, en Cali la gente perdió la capacidad de asombro, la gente no le duele ya el hueco, la gente se volvió conformista, lo coge y ya como lo aprendí a esquivar, pues no me importa, pero el que va a cambiar de barrio y donde no conoce y donde se le estalla la llanta, ahí sí le duele. Hemos perdido la autoestima colectiva. Sí, una autoestima colectiva, un sentido de pertenencia y sobre todo un sentido de legitimar. Hablando de todo esto, mañana se cumplen años Cali. Sí. El 25 de julio de 1536. Pienso que yo no soy nacido en esta tierra, fui criado, la mitad de mi vida ya he vivido en esta tierra y soy de orígenes de familia. Y siento que la mejor oportunidad después de muchos años de hacer periodismo, cubrimiento, digamos, informativo, de ese cubrimiento del día a día, es poder tener algo de mi espacio y mi experiencia en construir, entre comillas, construir otro tipo de periodismo que le sirva a Cali, a su ciudad y a su gente. Respuestas muy cortas, Óscar. ¿Es optimista con el futuro de Colombia? Claro que hay que ser optimista. Entonces, aquí vivimos, aquí están las nuevas generaciones. ¿Pero es un optimismo romántico o es un optimismo que usted considera que es argumentado? Mire, Brasil, para no ir más lejos, que queda al lado, hoy en día es una potencia. Perú, que lo tenemos aquí abajo. Perú es el país con mayor capacidad de pesca y tiene una sola costa. Costa Rica. Tenemos dos, Costa Rica. Y lo más curioso es que usted va a Perú, yo por lo menos tengo mi mejor amiga y mi mejor amigo viven en Perú y ni se conocen. Una era de Bogotá, el de aquí de Cali. Ellos viven en Perú, son colombianos con mucho talento que se han radicado allá y están ayudando a construir los países esa fortaleza. Entonces yo pienso que el colombiano tiene toda la capacidad, todo el talento para también apostarle a hacer cosas innovadoras. ¿Es optimista con el futuro del Valle del Cauca? Hay que corregir muchas cosas. Yo pienso que el principal factor es como a las nuevas generaciones. Yo tengo un buen amigo, se llama Miki Calero, que es un ambientalista,
y estábamos hablando de una entrevista sobre los ríos de Cali. Me decía, bueno, es que nuestras generaciones ya son perdidas ambientalmente porque nunca aprendimos a quererlo, a manejarlo, a preservarlo. Apostémosle a los niños. Pienso que el Valle tiene que apostarle a los niños, a los jóvenes, hacia como un relevo y un cambio de esa mentalidad y enseñarles a querer más la región. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos tenido la oportunidad de conversar esta hora con Óscar López Noguera, periodista vallecaucano por adopción, un hombre con mucha experiencia, con un camino, un recorrido en el periodismo investigativo, en el periodismo de crónica, en el periodismo de calle, en el periodismo que se confronta con la cotidianidad que vivimos todos los días los colombianos. Lo vamos a tener en este canal a partir del primer sábado de agosto. Ya él dijo, ¿todo cómo es? Pues es el nombre tentativo, aceptó. Óscar López con Voz. Óscar López con Voz, los sábados por el Canal 2. Los sábados en el Canal 2. Los sábados en el Canal 2. Bueno, esperamos pues que les haya servido, sobre todo a las generaciones jóvenes de estudiantes de periodismo. El periodismo es antes que una profesión, una vocación, y es definitivamente una decisión personal por construir una mejor realidad para el país en el que vivimos. Buenas noches. Gracias. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.